Equestria Girls ha sido un tema que ha generado muchísimas opiniones en la comunidad de My Little Pony, pues cuando recién salió hubo mucha gente a la que le gustó la película y otro gran número a la que no les gustó tanto, algunos incluso llegando a odiar este nuevo universo y a sus personajes, alegando que Equestria Girls arruinaría la serie por completo. Muy parecido como pasó con Twilight cuando se convirtió en princesa, tema del que de hecho ya hice un video y te lo dejaré aquí arribita por si lo quieres ir a ver. Equestria Girls, ¿es realmente canon? ¿Qué opinan los guionistas de todo esto? ¿Por qué Lauren Faust, la creadora de la serie, dice que no lo es? Estas y otras preguntas las trataremos de responder el día de hoy, así que no te olvides de ver el video hasta el final. También recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte ninguno de estos videos. Sin nada más que decir, ponte cómodo o cómoda porque hoy averiguaremos si Equestria Girls la palabra canon. Bueno, este es un término que ya hemos utilizado durante muchísimos videos en este canal. Sin embargo, siempre hay personas nuevas que van llegando y muchas otras que por supuesto no conocen el término. Canon básicamente es una palabra que se utiliza para referirse a todo aquello que se adecue a la lógica y coherencia de un universo ficticio establecido por un autor o dueño de un contenido. No te entendí ni verga. En palabras cristianas y sencillas, básicamente algo canon es algo que sea oficial en la historia, es decir, algo que al suceder dentro de una serie, por ejemplo, afecte la continuidad de la misma. Para ponerte un ejemplo, en My Little Pony, Twilight se convierte en princesa. A partir de ahí, la serie cambiaría ligeramente, pues ahora Twilight tiene más responsabilidades y es más poderosa debido a este evento. Por lo que estaría bien decir que Twilight como princesa es un evento canon en la serie, no siendo el caso de, por ejemplo, Molestia, de la cual hablamos en el video anterior, que no solamente no es canon, ya que no aparece en la serie, sino que tampoco es oficial, pues no fue creada por Hasbro, sino por un artista aficionado en internet, por lo que su existencia no afecta en nada a los acontecimientos que suceden en la serie de My Little Pony. Ay, ahora ya entendí. Teniendo claro eso, entonces, ¿Equestria Girls sí es canon o no? Bueno, como dije al inicio, a muchísima gente le gustó Equestria Girls cuando debutó en su primera película aquel 16 de junio del año 2013, pero también hubo mucha gente a la que no le gustó la idea, por lo que el si Equestria Girls es canon o no es un tema que al día de hoy sigue dividido, y eso es algo que definitivamente pude comprobar de primera mano, pues hace unos días hice una votación aquí en YouTube preguntándoles qué pensaban al respecto, y en realidad hubo variedad de respuestas. Algunos decían que sí que lo era, otros que no, pero diciendo que desearían que fuera canon, algunos otros decían que no estaban seguros. En fin, para averiguar la verdadera respuesta, primero deberíamos entender algunas cosas. Para empezar, primero debemos saber que My Little Pony y Equestria Girls suceden en universos diferentes y paralelos. Eso significa que lo que sucede en un universo realmente no afecta al otro, pues son independientes. Una buena forma de entender esto es imaginarlo como el multiverso de Marvel. ¿Recuerdas la película de Spider-Man No Way Home? En esta cinta podemos ver a tres diferentes Spider-Man: el que fue interpretado por Tobey Maguire en la primera trilogía de la saga, el Spider-Man de Andrew Garfield que aparece en las películas del sorprendente Hombre Araña, y por último el de Tom Holland, que es el más reciente y es el que tiene contacto directo con los Vengadores. Mira cómo los tres coexisten simultáneamente en universos diferentes. Si el Peter Parker de Tom Holland muriese, realmente no afectaría al Peter de Tobey Maguire, por ejemplo. De esta forma, si Twilight de Equestria Girls se hiciese malvada, o si quisiera dejar a sus amigas, esto no cambiaría absolutamente nada en el mundo de Equestria en My Little Pony, ya que, como te dije, son universos diferentes. Sin embargo, hay muchísimas pruebas que defienden que Equestria Girls en realidad sí tiene repercusión sobre la serie principal. Por ejemplo, al inicio de la primera película podemos ver que cuando Twilight y sus amigas llegan al Imperio de Cristal, Twilight tiene dificultades para volar, ya que aún no se acostumbra a sus nuevas alas. Esta situación se vuelve a presentar en el primer capítulo de la cuarta temporada, donde se ve que claramente Twilight sigue sin dominar las alas, dando a entender que esta problemática que aparece por primera vez en la película de Equestria Girls persiste en la serie. Ahora, podrías decir que en realidad este argumento no tiene mucho sentido, ya que la tercera temporada termina con la transformación de Twilight y la coronación, y la cuarta temporada inicia con ella practicando sus vuelos, algo bastante lógico, dejando la primera película de Equestria Girls como si nunca hubiera pasado. Sin embargo, hay algo que lo cambia todo, y es que a Amy Rogers, escritora de My Little Pony, se le preguntó si realmente los cómics que realizan IDW Publishing eran canon, a lo que la escritora respondería con el siguiente tweet: hasta que algo no aparezca en el show, es absolutamente no canon. Todo lo que escribí fue aprobado por las autoridades pertinentes. Y no solo ella daría estas declaraciones. Josh Haver, editor y guionista de la temporada 6 y 7 y guionista de la película de los Juegos de la Amistad, diría abiertamente en Twitter que Equestria
Equestria Girls era canon, diciendo lo siguiente: es muy sencillo, todo es un solo universo o multiverso. Equestria Girls es canon, punto final. Es importante mencionar que Josh dice que puede ser un solo universo o multiverso, dando a entender lo que te decía más adelante de que realmente Equestria Girls y My Little Pony son dos universos diferentes. Por lo que, basándonos en estas publicaciones, en realidad si algo aparece en un cómic, en un libro o en algún especial, pero no aparece en un capítulo de la serie oficialmente, no es canon. Además, Amy Rogers termina el tweet diciendo que lo que dijo fue aprobado por sus superiores, lo cual también significaría que lo que Amy dice en este tweet no es solo una opinión suya, sino la forma de Hasbro de ver las cosas. Siguiendo esta lógica, Equestria Girls sí sería canon, y no solo por el problema de las salas de Twilight, sino porque también personajes que aparecen por primera vez en esta película se presentan poco después en la serie. Por ejemplo, Flash Entry, que aparece por primera vez en la película, pero poco tiempo después lo veríamos en el episodio 11 de la cuarta temporada llamado Tres o Multitud, donde justo antes de volver al tren para marcharse, hace una ligera expresión hacia Twilight. Es demasiado obvio que se trata de Flash. Además, en esa misma temporada, en el episodio del Reino de Twilight parte 1, este pony vuelve a aparecer, anunciando la llegada de otros ponis importantes. No solo eso, también las Dazzlings, principales villanas de la película de Equestria Girls Rainbow Rocks, tuvieron una aparición al final de la temporada 7, donde incluso se explica cómo fue que Starswell el Barbado las desterró al mundo humano. Por lo que, siguiendo lo que nos dijo Amy Rogers, escritora oficial de My Little Pony, estos personajes serían canon y pues Equestria Girls también. Entonces, listo, ¿no? Problema resuelto. Equestria Girls es canon. Bueno, no exactamente. Y es que en 2019 tendría lugar la convención más grande en el mundo dedicada a My Little Pony, la BronyCon, donde van muchísimos fans de todas partes del mundo a un evento totalmente dedicado a nuestras burritas favoritas. A este evento también asisten personas muy importantes en la franquicia como escritores, actores y actrices de doblaje, y en el caso de la BronyCon de 2019, la mismísima Lauren Faust, creadora del programa. Sería durante este evento que se le harían varias preguntas a Lauren y entre ellas se le hizo la gran pregunta: Would you consider Equestria Girls part of your canon for the show? No. Como puedes ver, su respuesta causó un gran asombro y una reacción muy particular en la multitud, que probablemente no se esperaban esa respuesta. Este clip se popularizó muchísimo y es básicamente lo que se utiliza para defender a Equestria Girls como no canon. Pero, ¿qué tan importante fue realmente esa respuesta? ¿Qué tanto peso tiene sobre el programa? Bueno, para la decepción de muchos, su opinión realmente no fue muy importante, ya que para cuando Lauren Faust dijo esto, la serie estaba a punto de terminar en su 9ª temporada. Si tomamos en cuenta que Lauren Faust abandonó el proyecto al final de la 2ª temporada, su participación fue de apenas poco más del 22% de la serie, ni siquiera una cuarta parte de todo lo creado. Como cereza del pastel, poco tiempo después de la BronyCon saldría el último capítulo de la serie llamado El Último Problema. Aquí podemos ver que cada pony tiene una especie de recuerdos donde salen todos los ponis que fueron importantes para su historia. Cuando aparece Twilight podemos ver nuevamente a Flash Entry, pero además también podemos ver a nuestra tocino favorita Sunset Shimmer. Si nos basamos nuevamente en lo que dijo Amy Rogers, ambos personajes serían completamente canon y por ende Equestria Girls también. Luego de esto, incluso Lauren Faust saldría a disculparse en Twitter diciendo que se arrepentía de dar aquella famosa respuesta, que realmente entendía que ya ella no estaba a cargo de la dirección del programa y que realmente no deberían escucharla a ella, tirando por el drenaje así la última esperanza de pensar que Equestria Girls no fuera canon. De esta forma, podemos decir casi con seguridad total que en efecto sí, Equestria Girls sí es canon. Lo que sí es cierto es que definitivamente Hasbro no quiso revolver demasiado ambos universos, pues si bien en la serie aparece Flash Entry, Sunset Shimmer y hasta las Dazzlings, estos personajes no tienen prácticamente participación en los acontecimientos y sus apariciones son más bien como referencias, no son tan importantes. Básicamente, en conclusión, si algo no aparece en la serie, no es canon, a excepción de algunos cómics que sí lo son. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo si me regalaras un like. Me esfuerzo muchísimo para traerte este contenido y entretenerte aunque sea un ratito a la semana, por lo que si me quisieras apoyar estaría eternamente agradecido. Quiero aprovechar como siempre para saludar a todas las personas que aparecen en pantalla que pidieron su saludo. Gracias chicos por siempre estar ahí comentando y apoyándome. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Adiós.